Congreso Radio presenta Al Día con el Congreso. Una síntesis informativa del trabajo legislativo, de representación y de fiscalización del Parlamento Nacional. Una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Siete de la noche con 1 minuto. ¿Cómo está? Bienvenido al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que tiene el propósito de garantizar que las niñas, niños y adolescentes, miembros de pueblos indígenas y comunidades en condición de pobreza y pobreza extrema, ubicadas en las zonas rurales y amazónicas del país, tengan acceso a una pensión de orfandad. Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas con baja visión y otorgarles una herramienta de orientación y movilidad, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación la propuesta legislativa que permite promover el uso del bastón verde. El Pleno del Congreso aprobó fomentar la valorización de los residuos, priorizando la promoción de la inversión pública, privada y mixta en infraestructura para la industrialización del reciclaje en el proceso de tratamiento de residuos, tanto industriales como domésticos. Por amplia mayoría, el Pleno del Congreso aprobó insistir en la autógrafa de ley que propone regular el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional para que éstas se realicen en las mejores condiciones de calidad, costo y plazo. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República sesionará mañana, viernes 15 de septiembre, a las 9 de la mañana. 7 de la noche con 2 minutos. Y hay que decir que la representación nacional también aprobó la insistencia de la autógrafa que propone modificar el Código de Protección y Defensa del Consumidor a fin de ampliar la prohibición de las comunicaciones spam. 7 de la noche con 2 minutos. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Esperemos que haya tenido un buen día con lluvia, ¿no? Bueno, acá en Lima ha estado lloviznando casi todo el día, las pistas están mojadas, hace un poco de frío. Bueno, ¿cómo estará el clima ya en las diferentes regiones del país? Esperemos que no haya ningún problema por allá. Bueno, 7 de la noche con 3 minutos, se está sesionando a esta hora de la noche el Pleno del Congreso, ha iniciado en la mañana, ha tomado un receso y ha retomado a las 4 de la tarde y ahorita se está sesionando. Nosotros vamos a entrar en unos minutos en directo con esta sesión, pero antes queremos informarle lo que se ha aprobado en horas de la mañana con el propósito de garantizar que las niñas, niños y adolescentes miembros de pueblos indígenas y comunidades en condición de pobreza y pobreza extrema ubicadas en las zonas rurales y amazónicas del país tengan acceso a una pensión de orfandad. El Pleno del Congreso, por unanimidad, aprobó el dictamen del proyecto de ley 3691. La citada iniciativa legislativa modifica la ley 3145 que promueve la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad a fin de garantizar el acceso a una pensión de orfandad de niños, niños y adolescentes de pueblos indígenas u originarios. Durante la sustentación, la congresista Milagros Jauregui, presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, manifestó que pese a los esfuerzos desarrollados por los organismos del sistema de salud a nivel nacional, regional y local, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, y otras entidades no han logrado identificar y registrar el número total de personas fallecidas a causa del COVID-19 debido a las distancias existentes entre las comunidades y entidades estatales a cargo de municipios, centros de salud, centros policiales y otros. Vamos a escuchar parte de la sustentación. Consecuentemente, señor presidente, se propone incorporar una disposición complementaria final única en la ley 31405, ley que promueve la protección y desarrollo integral de los niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad, con el propósito de brindar el acceso a la pensión de orfandad de los niños y adolescentes de las comunidades campesinas, comunidades nativas y pueblos indígenas u originarios en situación de orfandad. Estimados colegas, quiero culminar señalando que el artículo 4 de la Constitución Política del Perú establece que el Estado protege al niño en situación de abandono, por lo que
Se debe procurar una atención especial y sobre todo prioritaria para el bienestar del menor, en el cual prevalezca el interés superior de los niños y adolescentes. Por estas consideraciones solicito a mis colegas apoyar la propuesta de dictamen que hoy se pone en su consideración. Muchísimas gracias, señor presidente. Comisión de Mujer, que promueve la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad, a fin de garantizar el acceso a una pensión de orfandad de niñas, niños y adolescentes de pueblos indígenas u originarios. Atendiendo a lo solicitado por la presidenta de la Comisión de Mujer, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación, la cual requiere no menos de 3/5 del número legal de congresistas para su aprobación, conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso. Al voto se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 105 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Más a favor: Bustamante, Bellido, Cutipa, Ugarte, Cueto, Montoya, Elías Ábalos, Esdras Medina, María Acuña, Picón, Muñante, Sánchez. A favor. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto. Señor relator, siguiente tema. 7 de la noche con 7 minutos y con 107 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública la promoción y desarrollo del corredor turístico del Bicentenario en Ayacucho. En su sustentación, el presidente de la Comisión de Comercio Exterior, Hamble Echevarría Rodríguez, dio a conocer los distritos que abarca el corredor turístico e indicó que su promoción permitirá la diversificación de la oferta turística regional. También hay que decir que en el Pleno del Congreso se ha aprobado hace unos instantes el proyecto de ley, el dictamen que propone que modificar el Código de Protección y Defensa del Consumidor a fin de ampliar la prohibición de las comunicaciones spam. Esto es la insistencia de la autógrafa. Se llama llamadas spam a esas llamadas que uno recibe todo el tiempo en horas inoportunas. Bueno, se trata de ponerle un límite. Vamos a escuchar parte de la sustentación. Queda claro que el derecho a la salud, que incluye la salud emocional o mental, se antepone ante cualquier otro derecho fundamental. En consecuencia, queda desvirtuada la observación realizada por el Poder Ejecutivo, quedando claro que la autógrafa está protegiendo el derecho más importante de la Constitución Política del Perú, como es el derecho a la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad, ya que se le devolverá de esta forma al ser humano su tranquilidad al evitarle que reciba comunicaciones spam, que son las comunicaciones no deseadas, que alteran su vida, pues interrumpen horas de descanso, momentos familiares, momentos laborales, momentos especiales y muchas otras, hasta poner en riesgo su seguridad personal debido a las insistencias de estas comunicaciones. Es importante indicar que la autógrafa ha respetado lo establecido en la Ley 29.733, Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento. De los reportes y estadísticas elaboradas por el Centro Especial de Monitoreo de las Quejas de los Consumidores del Indecopi, se puede apreciar el alto grado de insatisfacción que existe por parte de los usuarios con respecto a las llamadas spam, teniendo como presuntos casos de comunicación sin consentimiento principalmente a Telefónica del Perú con 23%, a Entel Perú con 11% y el sector financiero y seguros con 11%. Lo que pretende con la autógrafa es regresársele a los consumidores tranquilidad y que puedan recuperar espacios de descanso, familiares, personales y laborales sin que tengan que estar siendo interrumpidos de manera insistente por comunicaciones spam. Por todo lo señalado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política del Perú, del literal B del artículo 79A del Reglamento del Congreso de la República, se recomienda insistir en todos sus extremos en la autógrafa de ley que modifica la Ley 29.57.1, Código de Protección y Defensa del Consumidor, a fin de ampliar la prohibición de las comunicaciones spam de los proyectos 2942, 3131 y 3541. Por lo antes expuesto, presidente, se solicita la aprobación del presente dictamen. Muchas gracias. 7 de la noche con 10 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso y hay que decir que con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas con baja visión y otorgarles una herramienta de orientación y movilidad, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación, esto significa que en una semana se va a realizar la segunda votación, aprobó en primera votación la propuesta legislativa que permite promover el uso del bastón verde.
En nuestro país, de acuerdo al último censo a nivel nacional, se concluyó que el 10.4% del total de peruanos, es decir, 3.051.612 personas, presentan algún tipo de discapacidad, siendo la limitación visual la de mayor incidencia, con un 48.3%. Por otro lado, la baja visión o hipovisión es una privación parcial de la vista de manera permanente, la cual no puede ser curada mediante medicamentos o cirugía. En muchos de los casos representada la pérdida de visión central, visión periférica, ceguera nocturna, visión borrosa difusa, entre otros casos. Hasta el momento no se sabe sobre el causante exacto de determinada situación. Por tal razón, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto que busca promover el uso del bastón verde como instrumento de orientación y movilidad, así como para distinguir a las personas con baja visión. Hay personas que no ven en absoluto y son identificadas con un bastón blanco. Pero hay personas que, producto de varias enfermedades y algunas otras condiciones, tienen una visión muy baja, pero sí llegan a ver algunas cosas. Y con algunas ayudas especiales pueden integrarse totalmente a la sociedad y, lo más importante, ser autónomas. El bastón verde representa una guía física que tiene como finalidad generar mayor información acerca de la ubicación y sobre la superficie en la que se encuentra el usuario. Asimismo, se enfoca en incrementar la sensación de bienestar y autonomía del mismo, teniendo como funciones la de proteger, informar e identificar. Quien vive la discapacidad no se tiene que ser indolente a esto. Y aquí todos creo que debemos de tener ese rostro social para ese 10.4% que son invisibilizados, lo que dijo mi colega Varas. Y esta iniciativa, desde nuestra bancada la vamos a votar a favor. A través de esta iniciativa legislativa se busca visibilizar a las personas de baja visión al crear un nuevo instrumento o herramienta que contribuirá a que puedan desenvolverse y desarrollarse a plenitud. 7 de la noche con 12 minutos, seguimos con más información. Con 106 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley 2064-2021 que declara de interés nacional y necesidad pública la promoción y desarrollo del corredor turístico del Bicentenario en el departamento de Ayacucho, que beneficiará a 10 distritos de esa parte del país. Vamos a ir con el informe. Por mayoría se aprobó el proyecto de ley que declara de interés y necesidad pública la promoción, implementación y desarrollo del corredor turístico del Bicentenario en el departamento de Ayacucho. La iniciativa legislativa procura dar la importancia que amerita la promoción y el desarrollo del corredor turístico que impulsa el recorrido por los lugares donde se selló la independencia del Perú y América, y que abarca los distritos de Ayacucho, Pacaycasa, Quinua, Ocros y Chiara de la provincia de Huamanga, los distritos de San Miguel, Chilcas y Luis Carranza de la provincia de La Mar, los distritos de Vilcas, Guamán y Vizchongo de la provincia de Vilcas, Guamán y el distrito de Huancaraylla de la provincia de Víctor Fajardo, todos en el departamento de Ayacucho. La propuesta de autoría del legislador Takuri Valdivia busca promover el turismo, reactivando la economía en lo sociocultural en el referido departamento, ya que ese sector fue el más afectado debido a los efectos de la pandemia de la COVID-19. Y este corredor turístico engloba a los lugares que en realidad tienen tanta historia. Por ejemplo, en Huamanga, Quinua, Pacaycasa. Todos sabemos que la Pampa de Quinua, el escenario de la batalla de Ayacucho. En Pacaycasa, el arte rupestre. En Huari, las ruinas de Huari, que en realidad es la comunidad que, digamos, tiene tanta historia y que todavía queda mucho por descubrir.
Durante la sustentación expresó que el corredor turístico de la ruta sur del departamento de Ayacucho constituirá vías de conexión entre zonas, áreas, complejos y atractivos turísticos que funcionan como elemento estructurador del espacio turístico, a lo que el congresista Alejandro Cabero indicó que se deben destinar un presupuesto para una mejor puesta en valor de estos complejos. Tenemos que buscar cosas concretas que podemos hacer para recuperar los monumentos, no solamente declararlos de interés nacional, porque si declaramos de interés nacional, pero no destinamos presupuesto, por ejemplo, para estos sitios arqueológicos, nunca los vamos a poder recuperar. En el Perú el Ministerio de Cultura es de los que menos plata tiene, y de eso se van 80% en burocracia y se dedica poquísimo dinero a recuperar sitios arqueológicos que son basurales, fumaderos, etc. La aprobación de este proyecto contempla un recorrido y ruta de viaje que une en forma natural 2 o más centros turísticos y facilitan el tránsito, permitiendo el uso y el desarrollo de las rutas que están interconectadas con la vía principal de la carretera interoceánica. El Perú es un lugar tocado por Dios, como diríamos, porque sí hay lugares que tienen tanto valor histórico que sí se puede hacer un trabajo que permita realzar. Todos sabemos también que el turismo engloba lo que es hotelería, lo que es restaurante, lo que es la artesanía. Entonces, esto implica que va a haber un flujo de turistas, no solamente nacionales, sino también internacionales. Finalmente, cabe destacar que todos los congresistas coincidieron que es necesario reactivar la economía sostenible y responsable para su desarrollo sociocultural en la región Ayacucho, a nivel nacional y de acuerdo con el Plan Estratégico Regional del Turismo de esta región. 7 de la noche con 17 minutos y ahora vamos a continuar con otras noticias. Continuando con la política de puertas abiertas, el presidente del Congreso atendió a representantes de la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú que se encontraban preocupados por un proyecto de ley que el Ejecutivo enviará próximamente al Congreso. Vamos con el informe. Buscando atender las preocupaciones de la ciudadanía, el titular del Parlamento recibió a representantes de la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú y a la Federación Nacional de Obreros Municipales, los mismos que se encontraban preocupados por un proyecto de ley del Ejecutivo que presuntamente vulneraría sus derechos. Hay un promedio de 8 a 10 mil compañeros de todo el Estado, municipales, universitarios, de educación, de salud, de todo el Estado, preocupados por este tema. Pero vamos a darle una tranquilidad, la tranquilidad que nos ha dado el presidente del Congreso de detener y revisar, escudriñar la norma para que no pase ningún contrabando. El Congreso de la República, asumiendo su rol realmente de primer poder del Estado, se le ha dado una alerta de los contrabandos normativos. Es decir, el Congreso de la República va a hacer respetar que los temas en materia presupuestal se legislen solo el tema presupuestal. Durante la reunión, los dirigentes expresaron sus dudas en torno al trasfondo del proyecto de ley de crédito suplementario del Ejecutivo, que según ellos involucraría cambios en condiciones laborales, cuando el único fin es abordar temas económicos. Estamos en una política preventiva de alertar al Congreso de la República y agradecemos al señor presidente que nos ha recibido y asimismo al señor presidente de la Comisión de Economía, de que en el crédito suplementario que ingresaría aquí a este legislativo, el 18 o el 19, aprobado por el Consejo de Ministros, en el que se busca aprobar presupuestalmente una ampliación de presupuesto de 6.000 millones. Dentro de ello, claro que viene también un bono para nosotros que se pactó el 30 de junio en 600 soles cada trabajador. Nosotros no solo agradecemos, sino nos parece excelente el trato que nos ha dado, ha sido de manera ejecutiva, inmediatamente ha convocado a su señor presidente de la Comisión de Economía. Nos parece que es un actuar correcto del presidente del Congreso, que de manera ejecutiva resuelve tan prontamente y rápidamente nuestras preocupaciones. A pedido del titular del Parlamento, los dirigentes conversaron también con el presidente de la Comisión de Economía, el congresista César Revilla, a fin de ser testigo de sus pedidos y preocupaciones. Los dirigentes saludaron la disposición del presidente del Congreso de escucharlos y gestionar de inmediato sus pedidos. 7 de la noche con 19 minutos y vamos a tomar la señal del canal del Congreso. Se está transmitiendo
el Pleno del Congreso y se está en este momento sustentando la propuesta de modificar la Ley General de Personas con Discapacidad. La sustentación la está haciendo la congresista Kira Alcaraz, quien es presidenta de la Comisión de Inclusión Social. Vamos a escucharla. Persona con discapacidad, CONADIS, la composición y atribuciones del ente receptor SINAPEDIS, así como promover la participación ciudadana en el SINAPEDIS y en los órganos que lo conforman. La presente ley no demandará recursos adicionales del erario nacional y se implementará sobre la base de la ley 29773, Ley General de la Persona con Discapacidad, pero es necesario y urgente acometer en esta materia con una modificación normativa que garantice la participación de las organizaciones de las personas con discapacidad en las decisiones de políticas públicas que afecten a estos ciudadanos. Ello conllevará como importante beneficio el eficiente uso de los recursos públicos enfocados a la atención y servicios para las personas con discapacidad, a través del fortalecimiento del lazo de confianza entre el Estado y las personas con discapacidad, a través de la correcta aplicación de los planes, programas y proyectos debido a la efectiva participación de las organizaciones que representan a las PCD en la institucionalidad estatal en materia de discapacidad. Lo mencionado constituye una oportunidad para el Estado peruano de tener una acción política concreta que lo acercaría a 3.209.261 personas. ¿Qué quiere decir? El 10.3% de la población del Perú, según el censo 2017. La participación ciudadana de las personas con discapacidad constituye un gran desafío, dado que a pesar de los avances que se viene realizando en dicho campo, aún existe la percepción de que su estado de salud no les permitiría tomar decisiones ni participar activamente en los asuntos públicos, sin considerar que si bien la discapacidad contempla deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales que son permanentes, existen grados de discapacidad que se miden en relación con el nivel de dependencia, lo que significa que a pesar de los obstáculos existentes, las personas con discapacidad pueden participar en distintos espacios en forma independiente. Por otro lado, la participación ciudadana de las personas con discapacidad y sus organismos es fundamental, dado que ellos les permitiría mantener un rol activo en la sociedad, dotándoles la oportunidad de participar en la toma de decisiones, ejecución de proyectos, creación de políticas públicas, entre otras actividades que generen impactos significativos en el entorno social en el que se desenvuelven. Finalmente, la propuesta legislativa va dirigida al fomento de la participación ciudadana de las personas con discapacidad y o sus organizaciones, dado que si bien existen estudios sobre la situación de dicho grupo vulnerable, aún son insuficientes y no permiten tener un panorama idóneo sobre su situación y o las barreras que le impiden tener un desenvolvimiento pleno en la sociedad, por lo que reforzar en ello en la Ley General de la Persona con Discapacidad coadyuvaría a incrementar los niveles de participación y contar con iniciativas que se ajusten a la realidad de las personas con discapacidad. Conclusión. Por lo expuesto, la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, de conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación del presente dictamen recaído en el proyecto de ley 3635/2022-CR, con el texto sustitutorio que se encuentra colgado en el portal del Congreso de la República, cuyo nombre es Ley que modifica la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad para promover la participación ciudadana en las entidades estatales en materia de discapacidad. Colegas congresistas, solicito a ustedes su apoyo para la aprobación de este importante dictamen. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Alcaraz. Para dar inicio al debate, vamos a darle la palabra al congresista Edgar Raimundo como autor por 5 minutos. Buenas noches, presidente. De igual modo a todos los colegas congresistas presentes y a los que están virtualmente. Presidente, el presente proyecto de ley tiene por objeto modificar la Ley 29973, que es la Ley de las Personas con Discapacidad, que establece la promoción, protección y realización en condiciones de igualdad de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica. Sin embargo, presidente, dentro de la toma de decisiones no se garantiza ni promueve la participación de las organizaciones de y para personas con discapacidad para la implementación de la ley,
Ese es un problema y un vacío procedente que hay que potenciarla con la adaptación de la nueva ley. En ese sentido, se propone modificar los artículos 64, 69 y 70 de la Ley 29973 a fin que dentro de sus funciones se garantice la participación ciudadana y de las organizaciones de personas con discapacidad en la formulación, planeamiento y ejecución de las políticas de los programas de todos los sectores a niveles de del gobierno. Del mismo modo, también se propone la modificación del artículo 73 y 74 de la mencionada ley. Respecto al Sistema Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, modificar entonces estos artículos es básico e importante a fin de que las políticas, planes, estrategias y programas y proyectos en materia de discapacidad sean articulados de manera multisectorial, garantizando la efectiva participación de las organizaciones de y para personas con discapacidad en los procesos de toma de decisiones. En ese sentido, presidente, también la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado favorablemente a esta iniciativa legislativa. Este proyecto de ley, presidente, constituye una oportunidad para que el Estado peruano se acerque y deba tener una acción política concreta en favor de las personas con discapacidad, favorable a más de 3 millones de personas en situación de vulnerabilidad, para lograr su inclusión plena y efectiva con la participación de ellos. En eso consiste, ese es el motor fundamental de esta iniciativa legislativa, es decir, acercar y que tengan participación en sus decisiones las propias organizaciones de los discapacitados. Se requiere, presidente, que esta perspectiva o este análisis no debe tenerse en cuenta o analizada desde una perspectiva asistencialista. Lo que debemos hacer, presidente, es promover y garantizar el desarrollo y la inclusión pueda ser efectiva en la vida social, económica, cultural y tecnológica de todos los discapacitados. Esperemos, presidente, espero de que podamos tener un voto mayoritario, unánime, para lograr a favor de los discapacitados esta importante ley que se requiere, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. 7 de la noche con 27 minutos. Vamos a hacer una pausa y retornamos con la transmisión del Pleno del Congreso. Segundo a segundo, las noticias como son, nuestros titulares. Son las 7 de la noche con 27 minutos, 7 y 27. El Poder Judicial admitió a trámite un habeas corpus que tiene como fin detener todas las medidas que se han tomado en el Congreso en contra de los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. El viceministro de Transportes, Ismael Zuta, informó que las pruebas de atraque en la nueva infraestructura del terminal portuario de Chancay iniciarán en el 2024. El organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público informó que entre enero y julio del 2023 atendieron a más de 56.800 emergencias. Agroideas realizó la entrega de 314 mini establos a igual número de productores dedicados a la cadena productiva de leche y engorde de vacuno en la región Puno. Y en el ámbito digital, WhatsApp extendió el uso de su función Canales, una forma sencilla, confiable y privada de recibir novedades de otros usuarios y organizaciones. 7 de la noche, 28 minutos, son las 7 y 28 en Radio Nacional, la primera radio del Perú. Seguimos luego con Danitza Palomino y Al Día con el Congreso. Muchas conversaciones inolvidables empezaron con un... ¿Qué fue de tu vida? Acompáñanos a hacerle esa pregunta a los personajes emblemáticos que se ganaron un lugar en la historia y el corazón de los peruanos. ¿Qué fue de tu vida? Con Socorro Sampen. Los domingos a las 7 de la noche por Radio Nacional. Radio Nacional te orienta. ¿Qué hacer durante un sismo? Si estás en la calle, ubícate lejos de los edificios, árboles, cables y autos en movimiento. Busca lugares como parques, patios, playas de estacionamiento y jardines.
Para comunicarte con tu familia, no llames por teléfono. La línea estará saturada. Es mejor enviar mensajes de texto. Radio Nacional te orienta. Es momento de una dosis cultural de Encuentros en la Radio. Don Reinaldo Bayón nos cuenta sobre Las Lecheras, una de las composiciones de su padre, el maestro Benigno Bayón Farfán. En Arequipa nosotros teníamos una lechera en la cual se inspiró Salomé Medina del barrio de Socabaya, y entonces más o menos la letra dice así: nosotras somos lechera, hijos del fresco verdor, que vamos de puerta en puerta, la 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 la. ¿Quieres conocer más del arte, la música y la cultura viva del Perú? Entonces, únete a las veladas culturales de Encuentros en la Radio con Celeste Acosta. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Nacional. Radio Nacional se escucha y también se ve, porque ahora salimos en directo por YouTube. Búscanos en YouTube como Radio Nacional o @Radio Nacional del Perú. Suscríbete gratis y no te pierdas nuestras transmisiones en vivo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Es una banda además que me encanta. Muy buenas tardes. Va para ustedes, amigos. Nos vemos en el YouTube de Radio Nacional. En Tacna, Ciudad Heroica, escucha Nacional 99.9 FM. Cuatro Suyos. La voz de las regiones se hace escuchar. Buenos días, Veracocha, no gana para Campeones que Muy buenos días, Radio Nacional. Mi nombre es Gloria. De la región y provincia de Junín, Jorge, a orillas del legendario lago Chinchaycocha. Mi nombre es Wilson y estoy llamando desde Puno. Cuatro Suyos. La integración de las regiones. Un puente de comunicación para estar más juntos. Lunes a viernes por la mañana, a las 11, por Radio Nacional. Continuamos en Al Día con el Congreso. 7 de la noche con 32 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando aquí en Radio Nacional. Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. El Pleno del Congreso aprobó que el dictamen que tiene el propósito de garantizar que las niñas, niños y adolescentes, miembros de pueblos indígenas y comunidades en condición de pobreza y pobreza extrema, ubicadas en las zonas rurales y amazónicas del país, tengan acceso a una pensión de orfandad, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas con baja visión y otorgarles una herramienta de orientación y movilidad. El Pleno del Congreso aprobó en primera votación la propuesta legislativa que permite promover el uso del bastón verde. El Pleno del Congreso aprobó fomentar la valorización de los residuos, priorizando la promoción de la inversión pública, privada y mixta en infraestructura para la industrialización del reciclaje en el proceso de tratamiento de residuos tanto industriales como domésticos. Por amplia mayoría, el Pleno del Congreso aprobó insistir en la autógrafa de ley que propone regular el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional para que éstas se realicen en las mejores condiciones de calidad, costo y plazo. 7 de la noche con 34 minutos. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y bien, como ustedes saben, a esta hora de la noche está sesionando el Pleno del Congreso, también lo ha hecho en la mañana, ahora estamos en la sesión de la tarde-noche y en cualquier momento vamos a entrar en comunicación, pero antes queremos informarle que con el fin de impulsar un eficiente manejo de los residuos sólidos, el Pleno aprobó el proyecto que busca fortalecer el cumplimiento del Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Esto se logrará a través de la introducción de proceso de industrialización de desechos. Vamos con el informe.
Debido a que a la fecha existe un deficiente manejo de los residuos sólidos en nuestro país, a pesar que el Estado cuenta con un Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos denominado Plan RES, bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente, el Pleno de Congreso aprobó la modificación de los artículos 6, 15 y 21 del Decreto Legislativo 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Es importante señalar que este instrumento que hago mención establece no solamente objetivos, sino actividades, prioridades y metas que el país tiene que alcanzar para una adecuada gestión y manejo de residuos sólidos en el país. En ese sentido, la publicidad de los resultados de la implementación de este plan adopta una especial relevancia para el control por parte de las autoridades que cuentan con esta facultad y que el Congreso de la República haría bien en fortalecer este marco legislativo. En la actualidad, el Decreto Legislativo 278 no establece la obligación de monitorear y evaluar el cumplimiento de las metas del Plan RES. Además, es preciso señalar que la Defensoría del Pueblo informó que las autoridades competentes, como gobiernos regionales y locales, no cumplen con remitir de manera adecuada y oportuna la información correspondiente. Porque hemos visto que los residuos sólidos hoy siguen incrementándose y la mejor forma es reciclar, pero hay que promover la industrialización porque va a ser la mejor forma de generar también fuentes de trabajo. Y asimismo también deberíamos estar pensando ya en ver también las aguas residuales, porque se puede utilizar como abono líquido y los lodos como abono también sólido. Y es importante ver de repente algún proyecto para poder determinar estos, porque estamos regando los jardines con agua del subsuelo que vamos a necesitar en un momento, o con agua potable. Se propone elaborar y poner en marcha programas de inversión pública, mixta o privada para la implementación de infraestructuras de residuos sólidos, como las infraestructuras de valorización, en el ámbito de su jurisdicción en coordinación con las municipalidades provinciales correspondientes. 7 de la noche con 36 minutos. Vamos ahora sí a enlazarnos con el canal del Congreso que se está transmitiendo el Pleno del Congreso. En la sesión del Pleno del 12 de abril de 2023, la Junta de Portavoces, en sesión del 13 de septiembre de 2023, acordó la ampliación de agenda. Señores congresistas, se va a consultar la reconsideración planteada por las congresistas Bazán Narro y Luque Ibarra, la primera votación por la cual se aprobó el texto sustitutorio del proyecto de ley 3678, que sincera los intereses por devoluciones de pagos de tributos en exceso o indebidos por retenciones o percepciones no aplicadas del impuesto general a las ventas y la actuación y actualización de multas. Se ofrece la palabra. No habiendo intervenciones, por favor, siéntanse a marcar su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas, estamos pasando lista. 7 de la noche con 12 minutos, entonces van a pasar lista y luego, como ustedes saben, van a ir a la votación. Nosotros, por supuesto, vamos a ir con otras noticias entre tanto. Ahorita vamos con nuestra siguiente secuencia. Congreso en redes. A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante, Perla. ¿Cómo estás, Danitza? Buenas noches. Vamos a empezar con la publicación en el Twitter de la Comisión de Relaciones Exteriores. Informa que los presidentes de las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado de Chile y del Congreso del Perú suscribieron un acuerdo bilateral para trabajar políticas migratorias contra el crimen y la delincuencia organizada transnacional. Utiliza los hashtags políticas migratorias, acuerdo bilateral, Senado Chile y Congreso Perú. Además, comparten fotografías de este encuentro. Tenemos también la publicación del presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes. En su publicación informa que ha reafirmado su compromiso de priorizar los proyectos para asegurar el nombramiento de los valientes profesionales de las comunidades locales de administración de la salud CLAS. Son héroes en la lucha diaria por nuestra salud. El Congreso y el Perú les agradece por su labor, expresa el titular del Parlamento, y a la vez comparte la fotografía de este encuentro con estos profesionales de las comunidades locales de administración de la salud CLAS.
Tenemos también la publicación de la congresista Patricia Chirinos, quien saluda la iniciativa legislativa aprobada hoy en el Pleno, los proyectos de ley 838 y 2553, que se aprobaron por insistencia y proponen declarar de interés nacional y necesidad pública el mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Hospital San Juan de Quimbiri en el Braen, distrito de Quimbiri, la Convención en el Cusco. La congresista agrega que agradece a todos los congresistas que votaron a favor de su proyecto de ley. Vamos ahora con otra publicación del Congreso del Perú. También se destaca otra iniciativa legislativa aprobada en la sesión plenaria de hoy. Se trata del texto sustitutorio del proyecto de ley que propone declarar de necesidad pública y de preferente interés nacional la creación e implementación del modelo de los colegios de alto rendimiento deportivo COAR. Y hasta aquí la secuencia Congreso en redes de Danitza. Vamos a continuar contigo con el desarrollo de la información. 7 de la noche con 40 minutos y con el objetivo de formar deportistas calificados de alto nivel en nuestro país, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría el dictamen del proyecto de ley que propone declarar de necesidad pública y de preferente interés nacional la creación e implementación del modelo de los colegios de alto rendimiento deportivo COART. Estos COART están dirigidos a la atención de los estudiantes de la educación básica regular que demuestren un alto rendimiento en deportes con estándares de calidad que les permitan fortalecer sus competencias personales, académicas y deportivas, conforme a lo establecido en la Ley 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. El presidente de la Comisión de Educación, José Balcázar Celada, sostuvo que es conocido que en nuestro país existe un abandono y un bajísimo nivel de promoción e incentivo del deporte nacional, lo que es una pena. Vamos con otro proyecto, otro dictamen aprobado. El Pleno del Congreso de la República aprobó por insistencia declarar de interés nacional y necesidad pública el mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Hospital San Juan de Quimbiri Braen en la provincia de la Convención en el departamento de Cusco. La presidenta de la Comisión de Salud, Nelsie Heidegger, explicó que la iniciativa pretende que el gobierno priorice mejoras en dicho nosocomio que atiende una población de más de 500.000 habitantes. Vamos a escucharla. Esta autógrafa había recibido el respaldo del Pleno del Congreso, atendiendo a su carácter declarativo, ya que enfatiza la necesidad de atender la situación crítica en la que se encuentra el Hospital San Juan de Quimbiri en el Braen. En efecto, el Hospital de San Juan de Quimbiri, como muchos establecimientos de salud en nuestro país, funciona sin mantenimiento periódico, situación que se agrava por las condiciones climáticas de la zona. Además, tiene escasez de recursos humanos y el equipamiento es insuficiente. Sin embargo, es el único hospital en la margen derecha del Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, con capacidad resolutiva y que atiende a una población potencial de más de 500.000 habitantes. Dadas las características de la norma propuesta, es decir, su carácter declarativo, sus alcances no invaden competencias constitucionales y legales de los niveles de gobierno y otros poderes del Estado, sino que se aspira a concretar beneficios en favor del hospital mencionado y de la población usuaria. La autógrafa apunta a destacar la necesidad de que los sectores y niveles de gobierno comprometidos evalúen y prioricen la consideración sobre la necesidad de llevar adelante mejoras o ampliaciones en los servicios del establecimiento de salud que, de acuerdo a lo señalado precedentemente, necesita de la intervención del Estado. No dispone ni compromete recursos públicos. Al voto han votado a favor 102 congresistas, 0 en contra, una abstención. Más a favor Alba Rojas, Vázquez Vela, Morante Figari, Camones Soriano, Valer, Gutiérrez Ticona, Tania Ramírez, Picón, Alegría y Héctor Acuña. Ha sido aprobada la insistencia. Señores congresistas, la aprobación de insistencias no requiere de segunda votación. 7 de la noche con 44 minutos. Ahora vamos a, como siempre, difundir las leyes que se generan en el Congreso de la República en nuestra secuencia Leyes para ti.
Las MIPES somos esfuerzo, dedicación y calidad. También somos responsabilidad, honradez y creación. Estimulamos el emprendimiento productivo de las MIPES mediante las compras estatales de bienes y servicios nacionales. Las instituciones del Estado deben destinar no menos del 40% de sus compras a las MIPES y los gobiernos regionales y locales dan preferencia a las zonas de la compra. Además, ha autorizado la transferencia de hasta 150 millones de soles a favor del fondo MIMIPE Emprendedor. El Perú sale adelante por medio del crecimiento económico y productivo. Por eso, el Congreso de la República hace leyes para ti. Las MIPES manufactureras somos parte de la reactivación económica del país. Siete de la noche con 45 minutos retomamos la transmisión del Pleno del Congreso. Que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas chinas, mediante el cual se solicita la ampliación del plazo de la comisión hasta por 60 días hábiles con la finalidad de culminar el análisis del acervo documentario de la investigación y la presentación del informe final debidamente redactado. Tiene la palabra el congresista Valer Pinto, presidente de la Comisión Investigadora Multipartidaria. Muchas gracias, presidente. Muy buenas noches con todos los colegas. Presidente, pido autorización para proyectar unas diapositivas, por favor. Autorización para proyectar diapositivas. Autorizado. Muchas gracias, presidente. Presidente, el marco legal en la que se viene investigando es la Constitución Política de 1993, en los artículos 97 y 102, en el reglamento del Congreso y en las mociones del orden del día 2104, 2128 y 2151. Siguiente, por favor. Los periodos de gobierno a la que el Pleno ha autorizado es del 2018 al 2022, en las que están comprendidos el expresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo, el expresidente Francisco Rafael Sagasti Wausler y José Pedro Castillo Terrones. La teoría del caso, presidente, es la existencia de una presunta organización criminal integrada por funcionarios públicos ubicados en diversos niveles de decisión del Poder Ejecutivo, quienes durante los periodos de los gobiernos de 2018 al 2022, actuando y siguiendo órdenes concertadamente con los presidentes de la República, habrían favorecido a las empresas constructoras de la República Popular China para obtener buenas pros en la ejecución de obras y servicios en los diversos niveles de gobierno, tanto en el gobierno central, en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, ascendiendo a una suma aproximada de 10.000 millones de soles. La investigación. Se han remitido 240 oficios a diversos sectores y sus unidades ejecutoras de proyectos de inversión pública solicitando información vinculadas a la presente comisión investigadora. Muchas de ellas han respondido y otras no, porque no había un elemento coercitivo como la que hemos aprobado esta noche en el reglamento del Congreso de la República. A la fecha, señor presidente, se han recepcionado 178 oficios de respuesta con información parcial y en otros casos sin acceso al link, como en el caso del órgano de contrataciones del Estado. Y se continúa esperando información. Es necesario reiterar por la naturaleza de la teoría del caso. Presidente, es conveniente precisar que durante el año 2018 al 2020, en el periodo del gobierno del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, se suscribió 54 contratos, alcanzando a una suma aproximada de 4.000 millones de soles. En el 2020, el señor Manuel Arturo Merino de Lama suscribió un contrato por 205.491.418 soles. En la época del señor Francisco Rafael Sagasti Hausler,
Del año 2020 al año 2021 se suscribieron 13 contratos por un aproximado de 2.000 millones de soles. En el periodo 2021 y 2022, en la época del presidente José Pedro Castillo Terrones, se suscribió 17 contratos por un aproximado de 2.000 millones de soles. Falta por definir 8 contratos por un costo de 1.500 millones aproximadamente, haciendo 93 contratos por un valor de 9.131.705.000, es decir, cerca de 10.000 millones de soles. Como quiera que el Pleno del Congreso solo autorizó la investigación del sector Ministerio de Transportes y Comunicaciones, señor presidente, se dejó de lado la investigación del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Justicia, del INPE, etcétera. En consecuencia, solo en el sector de transportes hemos encontrado en el nivel central 22 contratos por una suma de 598.292.149 soles. En Provías descentralizado, 16 contratos por un valor de 1.851.405.618 soles. En Provías nacional, presidente, 27 contratos que ascienden a 4.746.541.232. Y por los gobiernos regionales y locales, 28 contratos, haciendo un total de 93 contratos por un aproximado de 10.000 millones de soles. Señor presidente, a la fecha tenemos documentación recibida y analizada de la siguiente manera. Tenemos 11 paquetes que llegaron en el mes de julio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y anteriormente ya teníamos 11 tomos debidamente seleccionados y analizados. Cartas fianzas en un tomo. El Ministerio de Economía nos ha facilitado un sobre cerrado de algunos funcionarios y servidores públicos que estarían comprometidos. El Ministerio de Economía asimismo nos ha hecho llegar posteriormente un paquete de documentación que aún no han sido analizados, toda vez que en el mes de julio prescribió los contratos de los 5 trabajadores que tenemos. El Ministerio Público nos hizo llegar un sobre. En los gobiernos regionales y locales tenemos 13 tomos. La doctora Mónica Yaya, expresidente de la OCE y defensora de pequeños y medianos microempresarios que han sido estafados por estas empresas, nos ha hecho llegar un tomo con diferentes documentos probatorios de estos microempresarios a quienes se les debe. El organismo supervisor de contrataciones del Estado nos ha hecho llegar 4 cajas con las cuales estaría probando que algunas empresas habrían presentado documentos para su inscripción, pero que son documentos solo fotocopias y no originales. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones nos ha hecho llegar 6 tomos, de las cuales se ha hecho una investigación rápida, y esta comisión investigadora ha venido analizando cada una de ellas sobre la teoría del caso. Debido a los periodos del gobierno investigado, esta comisión ha delimitado la investigación sobre solo 93 contratos. Se han realizado 5 sesiones ordinarias, 8 sesiones extraordinarias y una audiencia pública donde asistieron la representación de más de 800 pequeños empresarios, empresarios peruanos a quienes les debe por un monto de 58 millones de soles. Cabe resaltar en esta parte, señor presidente, en esa audiencia pública han manifestado diferentes peruanos, pequeños empresarios, que sus maquinarias pesadas inclusive han sido decomisadas por estas empresas chinas como si fueran suyas en los patios de maniobra de estas empresas chinas, que hasta la fecha no se les ha devuelto. Asimismo, señor presidente, hemos investigado los documentos
para que el Registro Nacional de Proveedores nos facilite toda la documentación. Nos hemos apersonado los archivos del Registro Nacional de Proveedores y hemos encontrado archivadores con documentos en fotocopia y no originales para la inscripción de estas empresas chinas. 7 de la noche con 54 minutos, ya estamos llegando al final del programa Al Día con el Congreso. Solo es decirles que ya está publicada en la página web del Congreso de la República la agenda de actividades para mañana. Hay que decir que mañana en la Comisión de Presupuestos se va a presentar la ministra de Producción, Ana María Choquehuanca, para sustentar el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2024. También se tiene previsto la firma del autógrafo del proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación de la Universidad Nacional de Caravaggio en el departamento de Puno. Esto va a ser a las 9 de la mañana y también que se va a realizar una sesión extraordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria encargada del seguimiento de los efectos del cambio climático. Ahí va a estar el señor Miguel Yamasaki, jefe de CENEPRED. Esto será a las 9 de la mañana. Bueno, usted puede encontrar toda la agenda de actividades en la página web del Congreso. Vuelvo a repetir, www.congreso.gov.p. Nosotros nos despedimos, como siempre, agradeciéndole a usted por la compañía, por la sintonía. A nombre de todo el equipo de Congreso Radio le agradecemos. Ya sabe que quiere seguir el Pleno del Congreso. Estamos transmitiendo a través del canal del Congreso, la radio y las redes sociales. Aquí en Radio Nacional los hemos acompañado Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube. En la unidad móvil nos ha acompañado Richard Arana y en la conducción Danitza Palomino. Nos reencontramos mañana a las 7 de la noche con toda la información del Parlamento Nacional. Buenas noches.